Bueno, vamos a empezar a revisar lo que es la documentación de las funciones y para eso vamos a abrir nuestra terminal. En este caso yo estoy usando Windows Subsystem, entonces desde Windows busco Windows Terminal y me va a abrir mi pantallita negra donde me indica mi terminal. Entonces, el manual de las funciones podemos acceder a él desde la terminal y es lo más usual o lo más deseado dado que estamos pensando que lo único que tenemos acceso es nuestra terminal. Pensemos que estamos conectados en un servidor o algo por ese estilo y lo único que podemos hacer es escribir comandos. En ese sentido, el manual para acceder a él se llama man. Si le damos enter, no nos va a dar mucho realmente, pero lo que sí nos dice es que nos pregunta sobre qué página del manual es la que nosotros queremos y nos dice, por ejemplo, intenta man. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Man, y entonces estamos diciendo que nos dé el manual de la función man, damos enter, y si se dan cuenta, nos cambia como de página. Ahora ya nos muestra más texto y podemos ver que este es la documentación asociada a la función man y es el manual, vaya pues, de dicha función. Entonces, cada documentación es un poco distinta, es decir, si bien mantiene cierto estándar sobre qué es lo que esperamos encontrar, realmente depende mucho de la persona que implementó la función o la utilidad en cómo vamos a ver estas páginas. En particular, aquí vamos a ver un nombre, ¿sí? Que es el nombre de la función y nos va a dar una descripción muy pequeña. En este caso nos dice que es una interfaz a la referencia del sistema o de los manuales del sistema. ¿Sí? Y nos da algo que se llama sinopsis, que si se dan cuenta tenemos la función man en cada uno de los renglones y esto que viene en corchetes, es decir, paréntesis cuadrados, son argumentos opcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos o no incluirlos y no va a pasar nada. Cuando un argumento no es opcional, nos va a generar un error la función porque requerimos introducir ese tipo de argumentos. Entonces, si nos vamos a la sección de descripción, vemos que ya nos da un poquito más de información, nos dice que man es el manual del sistema, ¿sí? Es decir, básicamente nos va a indicar cómo o qué hacen cada una de las funciones que queramos utilizar y nos da una pequeña descripción, ¿no? Que dice que es justamente el manual para programas, utilidades o funciones. Es decir, no es únicamente para funciones, también puede ser enfocado a programas, utilidades, dependiendo si lo crearon o no, pues lo implementaron dentro de su creación de cada uno de estos programas. Para avanzar en este tipo de interfaz, por llamarlo así, no nos sirve el mouse, es decir, no podemos recorrer hacia arriba o hacia abajo. Lo que tenemos que usar son las teclas. Entonces, una opción es empezar a dar enter y si se dan cuenta con enter empezamos a bajar. Cada que doy enter voy avanzando un renglón. ¿Sí? Vemos que ahí estoy en el renglón 13, doy un enter, el renglón 14, otro enter, el renglón 15 y así sucesivamente. La otra opción es con las flechas hacia abajo y hacia arriba. Si yo voy dando flechas hacia arriba, voy avanzando renglón por renglón. Y si doy flecha, oprimo la flecha hacia abajo, voy avanzando renglón por renglón. Sin embargo, tenemos otras opciones. Acuérdense que hay ciertos botones en el teclado de que son de inicio, fin, avanzar página, regresar página. Entonces, estos botones nos van a ayudar muchísimo para avanzar de una forma rápida o dinámica dentro del manual. Si yo oprimo el botón fin, me va a llevar hasta la última línea del manual. Si oprimo el botón inicio, me lleva a la última, a la primera línea del manual. Luego, cuando le digo que avance páginas, lo que hace es que me avanza 35, en este caso lo estamos viendo aquí, estamos 35 renglones adelante. Si le vuelvo a dar avanzar página, ahora estamos 34, entonces más o menos lo que hace es avanzarnos una página entera, es decir, para que no repitamos lo que ya habíamos leído. ¿Sí? Y repag o regresar página lo que hace es avanzarnos hacia el inicio del documento, 35, 34 páginas. Depende mucho también del tamaño del monitor y todo eso, pero básicamente es como podemos manejar en el manual para ir leyendo cada uno de
de los párrafos de esta documentación. Una vez que acabamos de revisar lo que necesitábamos, oprimimos la letra Q y nos regresa a la terminal. Esto lo podemos hacer con los distintos programas o funciones que existen en Linux. En particular, nosotros ya habíamos visto que existe una función que se llama cd que nos permite cambiar el directorio. Entonces yo voy a dar una ruta relativa para cambiarme a, por ejemplo, a la carpeta de curso dentro de el semestre 2021-1 en la clase de computación. Entonces, ¿qué es lo que hace cd? Ya vimos que nos permite movernos por el sistema de archivos de acuerdo con la clase de la semana pasada. Si yo aplico man cd, en este caso me dice que no existe una entrada o un sistema de documentación para esta función. Entonces, si bien es algo muy útil, no siempre vamos a encontrar este tipo de documentaciones en las terminales y no nos va a quedar de otra más que ir al internet para poder buscar información de cómo usar ese tipo de funciones. Otra de las funciones que habíamos visto es la función ls, que lo que hace es que nos lista los documentos, las carpetas, en general toda la información del sistema de archivos que existe en nuestra carpeta indicada. Si damos man ls, vemos que en este caso esta función sí tiene su documentación y entonces vemos que nos dice que ls es el acrónimo de list directory y entonces lo que nos dice es justamente que nos va a mostrar todo el contenido dentro del directorio. Vemos que la sinopsis o la forma de utilizar esta función viene siendo ls, luego corchetes que nos dice, bueno, aquí puedes poner una opción, ¿sí? Es decir, es opcional meter aquí parámetros, donde más adelante vamos a ver esta cuestión de parámetros, y después nos pone entre corchetes un archivo, ¿sí? Es decir, podemos o no poner un archivo, y entonces va a funcionar la función ls. Y aquí vamos a ir viendo, más adelante vamos a ver qué son estos símbolos de menos y la letra, son los parámetros que mencionaba, pero más adelante los vamos a ver con más detenimiento. Otra opción que habíamos visto es la de man y tree. Acuérdense que tree lo que nos genera es como un árbol asociado a todas estas cuestiones del sistema de archivos. Entonces podemos ver qué es lo que hace tree. Entonces aquí nos dice que nos muestra el contenido o los directorios en un formato tipo árbol, ¿sí? Y otra vez, aquí vemos que únicamente usando tree funciona la función, vaya pues, nos muestra un resultado. Sin embargo, nos dice que podemos agregar un montón de argumentos y parámetros, pero todos son opcionales. Acuérdense que el rectángulo cuadradito significa que es un argumento opcional. Y entonces puedo yo decidir agregarlo o no, dependiendo de que si lo agregue voy a obtener distintos resultados. En términos generales, esta es la forma en que vamos a acceder a la documentación de las funciones, programas y utilidades que existen en Linux.